¿Qué onda, campeón y campeona o entrenador y entrenadora? Bienvenidos y bienvenidas o bienvenido y bienvenida a la quinta sección. Mira, este trabajo, hecho también por el trabajo de Menescardi, o sea, su grupo de colaboradores, en el que tratan de predecir, o si es posible predecir, el comportamiento de los atletas con base en los movimientos generales. Ahora, en realidad el estudio sí fue un poco más como, digamos, muy detallado en el aspecto del análisis. Y a la hora de leer los resultados sí es un poco más complicado. En realidad me quedé con muchas dudas al final, pero lo que sí te puedo rescatar, de hecho, como siempre, te voy a adjuntar el link del artículo original, que es público, pero te voy a dar el resumen, ¿va? El resumen de los resultados a los que ellos llegaron. Primero, lo más importante y lo que te debes de llevar es la parte final de este resumen, que es cuándo hacer patadas a la cabeza. Y después de qué o precedido por qué movimiento. Es lo más importante. Previo también dan varios resultados que te los voy a explicar, pero quiero que lo más importante que se te quede en la mente es esa parte. Cuándo dar patadas a la cabeza. Entonces empezamos. Primero, uno de los primeros resultados que demostraron fue que las acciones efectivas al tronco fueron precedidas y seguidas de acciones de giro con la pierna trasera. O sea, una vez que puntuaban con una patada al cuerpo e inmediatamente hacían un giro con la pierna trasera para ver si podían marcar otro punto. El otro respondía con un contraataque anticipado, en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, lo que pasaba es que después de que, a ver, el atleta A efectuaba una patada al tronco e inmediatamente quería dar ahora otra patada, pero con la pierna trasera. En el caso de las mujeres lo que hacían es que respondían haciendo un corte, recortaban la distancia y entonces ya no había puntuada. Pero ojo, piensa en este movimiento. En el caso de los hombres, ellos buscaban más el contraataque anticipado. O sea, después de recibir un punto, en el momento que el otro va a dar una patada, tratan de puntuar también para que, digamos, que se queden 2 y 2 si fueran patadas al cuerpo. Pero en el caso de las mujeres, el que tú hagas un corte para que la otra persona ya no te marque el punto, ok, ya no te va a marcar puntos, pero tú tampoco vas a marcar puntos y la otra y el atleta ya lleva ventaja, ok, piénsalo. Bueno, el segundo resultado que demuestran es que los ataques directos al pecho ocurrieron previo a puntuar en las mujeres, prácticamente una finta. Entonces la finta consistía en que daban un ataque directo al pecho y después de eso ejecutaban un movimiento que sí puntuaba. Mientras que en el caso de los hombres, ellos dodgeaban o esquivaban una técnica y después de esquivarla, puntuaban. ¿Ok? Entonces, en el caso de las mujeres, si te fijas, ellas buscaban más el meter una finta, un golpe directo y después ya hacer el puntuar. Y en el caso de los hombres, ellos, en cuanto esquivaban una técnica, aprovechaban ese momento para poder puntuar. Bueno, además se utilizaba mucho el contraataque simultáneo en el caso de los hombres. O sea, que dodgeaban y el otro, en cuanto empezaba la técnica, el que había dodgeado o el que había esquivado, inmediatamente hacía un contraataque. Por lo tanto, es un contraataque simultáneo. Ahora recuerda, el contraataque simultáneo no lo trates de imaginar como que apenas va a dar el golpe y tú ya lo sabes y también lo das al mismo tiempo. En realidad todos los contraataques consisten en lo mismo, es la combinación de dos cosas, es la combinación de dodgeas y atacas, y eso ya es un contraataque, ¿ok? Va. Ahora sí, las acciones de giro, el tercer resultado que demuestran o que comentan es las acciones de giro efectivas al tronco, o sea, cuando daban una patada con giro al tronco, eran precedidas, o sea, el primer movimiento, y seguidas por un ataque directo en las mujeres. O sea, las mujeres daban un ataque directo, después daban patada con giro y puntuaban, y después volvían a hacer otro ataque directo. Y, y precedido por acciones en la cabeza en ambos sexos. O sea, una vez que puntuaban al cuerpo, en el caso de hombres y mujeres, procuraban después de puntuar intentar puntuar a la cabeza. Que vamos, no está mal, si ya puntuaste el cuerpo y el otro no hace nada, tú puedes intentar ahora puntuar a la cabeza, pero ya aseguraste primero los puntos. Ahora, esos comportamientos fueron seguidos por acciones al cuerpo, en el caso de ambos,
Y en el caso de los hombres, siempre ejecutaban una técnica de anticipación, un contraataque anticipado. Entonces hasta aquí ya llegamos a un primer punto. ¿Cuándo das un golpe a la cabeza? No lo das directo. Porque siento decirte que el dodgear patadas a la cabeza es lo más fácil que hay, ¿sí? Dodgear un golpe al cuerpo es mucho más complicado porque es más difícil y tienes que desplazarte mucho más. Pero la cabeza es mucho más sencillo, ¿ok? Piensa en eso. Entonces el primer punto es, cuando haces una patada a la cabeza, no es tu primer movimiento. De entrada, no es tu primer movimiento. Ok. Ahora, después, comentan, anotar los puntos cuando se realizan aperturas es limitado en hombres. O sea, que un hombre, en el caso de la categoría de hombres, uno haga apertura, o sea, lo que es como entrar y salir para tratar de marcar distancia, y después inmediatamente tratar de meter un ataque directo y meter 2 puntos, es muy poco probable. ¿Ok? Las acciones más efectivas en la cabeza se relacionaron con corte, con hacer cortes y con hacer PCA, que PCA es contraataque posterior, con la pierna hacia atrás en ambas perspectivas y géneros. Eso significa, déjame te lo explico, que cuando intentabas, imagínate que tú vas a dar una patada, te vas a dar una patada al cuerpo y la otra persona te hace un corte, o sea, te requiere recortar la distancia, pues tú cambias la trayectoria, en lugar de darla al cuerpo, la das a la cara. Y la vas a poder dar porque la otra persona está recortando la distancia, pero está yendo hacia ti, te la está poniendo más fácil. En el caso del contraataque posterior, es tú ejecutas una técnica, ¿sí? Digamos una pichagui con la pierna delantera, y el otro la dodgea. Después de dodgearla, después de esquivarla, inmediatamente él te da una patada a la cara. Sería un contraataque posterior. O sea, él hace el contraataque después de que tú ejecutaste la técnica y es más difícil que tú te muevas y por lo tanto es más probable que la recibas. Entonces aquí es otro punto de cuándo hacer golpe a la cabeza. Cuando el otro te recorta la distancia y se lanza hacia ti en línea recta, que es algo muy obvio. Y también cuando tú haces un contraataque posterior, ¿sí? Ahora, la probabilidad de anotar 3 puntos con patadas frontales en ambos sexos y esquivarlas en mujeres es muy limitado. O sea, fue poco visto y es una probabilidad muy baja que metan 3 puntos con la patada frontal. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo? Este ya es el último resultado y es la parte como importante que te había dicho al inicio. Se llevaron a cabo acciones de giro efectivas en la cabeza, precedido de bloqueos, acciones con pierna delantera derecha y contraataque simultáneo, seguida de acciones indirectas con patada trasera y patada delantera. Ok, significa que pasa esto. ¿Cuándo vas a meter una patada a la cabeza? Si tú das una patada al cuerpo y el otro la bloquea, automáticamente significa que tu siguiente técnica tiene que ser una patada a la cabeza, forzosamente. Ahora, ¿por qué? El hecho de que lo bloquee no es propiamente dicho que lo haya bloqueado, simplemente no es puntuado, pero es un hecho y si lo meditas, el golpe lo recibió. Si el golpe lo recibió, obviamente lo va a fatigar más y además el hecho de que tú lo hayas sentido el impacto, sabes, aunque no lo estés viendo o aunque lo estuvieras viendo, tu pierna te está diciendo a qué distancia está y te va a decir perfectamente qué patada puedes hacer para atinarle justamente en la cabeza. ¿Por qué? Porque ya es algo que has practicado muchas veces, sobre todo si lo haces con un costal, porque te acostumbras a la distancia. Entonces, otra vez, bloquear no es algo bueno. Si tú bloqueas, recibes el impacto y automáticamente estás ahora regalándole al otro que te dé una patada a la cabeza. Ahora, el contraataque simultáneo sería seguida de acción indirecta con patada trasera y delantera. Sería que, o sea, sí ya lo veo un poco más complicado porque es inmediatamente cuando él hace una técnica, tú haces el contraataque, hacerlo simultáneo, pero hacerlo a la cabeza. ¿Por qué a la cabeza? ¿Y por qué en los contraataques es más probable que atines a la cabeza? Porque la persona no se mueve. Sí, por eso. Intenta hacer, y por eso también un golpe a la cabeza como primera técnica es muy difícil de atinar. ¿Por qué? Porque el otro se puede mover muy fácil. Y vamos, si no se mueve al inicio, no se va a mover en todo el combate. Entonces no es algo como que te tengas que preocupar. Pero estamos hablando ya de niveles más altos, donde sí se va a mover, no se va a quedar quieto. ¿Ok? Ahora, también lo comentan en este escrito, pero no lo mencionan propiamente, así como un resultado, pero yo sí te digo. Cuando empiezan a dar patadas a la cabeza, no lo hacen en el primer round,
¿sí? Yo me puse a ver varios videos de otras competencias como el Grand Prix de Taekwondo 2020, 2010, no, el 2020 no, el 2019, 2018, 2017 y me di cuenta de algo. Nadie en su primer round, o muy pocos, o al menos no los primeros tres lugares, intentan patada a la cabeza en el primer round. Y es que es algo que no debes hacer, porque va a ser muy fácil que la otra persona la dodge. ¿Cuándo entonces tienes que hacer patada a la cabeza? Ok, muy fácil. Número uno, cuando la otra persona está más fatigada que tú. Si la otra persona está más fatigada que tú, automáticamente sí puedes intentar hacer golpe a la cabeza, porque el otro va a pensar en bloquearla. Pon tú que te la bloquea, sube la mano y no recibe el impacto en la cara. ¿Realmente no lo recibió? Claro que lo recibió. ¿La bloqueó? No. Simplemente puso la mano entre tu pierna y su cara. Pero es un hecho que recibe el impacto. Y si lo repites varias veces, evidentemente lo vas a fatigar, obviamente esperemos que no lo lesiones, pero vas a terminar puntuando mucho más. Ahora, si tú estás más fatigado, no lo hagas, porque te vas a regalar puntos. ¿Ok? Es lo primero. Y lo segundo, cuando bloquean. Lo más fácil es cuando bloquean. Me bloquea, patada a la cabeza, se acabó. ¿Ok? Bueno, sin más, terminaríamos esta sección de la quinta sección de Taekwondo. Hasta luego.